La independencia de México tiene antecedentes como son internos y externos. Entre los antecedentes internos tenemos el nacionalismo criollo, problemas económicos y políticos de Nueva España, las insurrecciones populares, la conjura del ayuntamiento, la conspiración de Valladolid y la conspiración de Querétaro. Y en los externos tenemos las reformas borbónicas, la Ilustración, el enciclopedismo francés, la independencia de las 13 colonias norteamericanas, la Revolución Francesa. La primera etapa de la independencia comienza a principios de la década entre 1800 y 1810. Sucedió cuando los colonos de la Nueva España, ricos, criollos y latifundistas, ya no deseaban compartir la riqueza con España. Además, había mucha desigualdad social hacia los indígenas, por lo que estos fueron los pretextos principales para pensar en la independencia. Fue que en 1808 Napoleón ocupó España, por lo tanto, los españoles estaban muy ocupados defendiendo su país. El pueblo de México, al enterarse de la invasión francesa, aprovecha para promover el movimiento de la independencia. Al principio, se organizan juntas en Valladolid, pero estas son sofocadas rápidamente. Sin embargo, se organizan nuevas juntas en Querétaro, donde participan Ignacio Allende, el corregidor Domínguez y su esposa Josefa, Abasolo, Aldama y don Joaquín Arias. El movimiento se había planeado que comenzaría el 2 de octubre, pero una serie de factores tanto externos como internos provocaron el movimiento independentista. Al ser descubiertos, Hidalgo, con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y gritando «Muera el gobierno tirano», incita al pueblo a levantarse en armas. En Guanajuato, el 28 de septiembre, libró su primera batalla entre los soldados realistas. La segunda etapa se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país, al mando de José María Morelos, que antes había sido el cura de Carácuaro. En una casa del pueblo llamado San Miguel Charro, cerca de Valladolid, se entrevistaron por primera y única vez los curas Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, el 20 de octubre de 1810. Morelos se internó por Guerrero reclutando gente rumbo a Zacatula. En Petatlán se procuró fusiles y consiguió añadir a su ejército soldados en Tecpan. Uno de sus aciertos fue conquistar para su causa a los 3 hermanos Juan, José y Hermenegildo, que tenían no solo tierras, sino enorme popularidad y conocimientos. Los Galeana fueron sus primeros oficiales, y en 3 palos, Morelos consiguió una sonada victoria. Marchó sobre Acapulco y hubiera podido adueñarse de la plaza por la traición de Gago, artillero español, que había recibido dinero para entregar el puerto. A pesar de ello, los denunció y frustró sus planes. Mientras tanto, Rayón insistía en manejar a los insurgentes con la junta de Zitácuaro. Morelos se encaminó a Chilpancingo y en mayo de 1811 se incorporaron los 4 hermanos Bravo y el hijo del mayor de estos. Después de la batalla de Chiautla, Morelos dividió su ejército, enviando a Hermenegildo Galeana a Taxco, a Nicolás Bravo a Oaxaca, y él fue a Izúcar, donde se le incorporó al cura Mariano Matamoros. Calleja se dirigió a Cuautla, que estaba en poder de Morelos, desde el 24 de diciembre de 1811, pero grande fue la sorpresa del general español al encontrarse que en vez de turbias indisciplinadas, con un ejército organizado en el que Galeana, Lorenzo Bravo, Matamoros y Víctor Bravo hacían gala de conocimientos militares. El 13 de septiembre de 1813, Morelos convocó el primer Congreso Independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, y por primera vez quedó redactado en el documento la total independencia de España. Morelos reunió en Chilpancingo un congreso para coordinar las operaciones del ejército insurgente, siendo Morelos ratificado como el jefe de ejército y del ejecutivo. En Puruarán cayó prisionero Mariano Matamoros, quien fue ejecutado del mismo modo que Hermenegildo Galeana sucumbió en Coyuca. En 1814, Morelos redactó la Constitución de Apatzingán. El Congreso, elegido entre los que se encontraban Carlos María Bustamante y Andrés Quintana Roo, confirmaron que la independencia de México daba derecho a voto a todos los mexicanos sin restricción de igualdad. Establecía la libertad de los esclavos de otros países que llegaban a México. Se limitó la propiedad privada para evitar el latifundio. Se declaró la enseñanza gratuita y obligatoria. Se estableció la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Morelos fue hecho prisionero en Tamalaca,
estado de Guerrero, el 5 de noviembre de 1815, y llevado a la ciudadela donde se leyó la sentencia de muerte. El 22 de diciembre de 1815, a las 6 de la mañana, fue ejecutado en San Cristóbal, Ecatepec. La lucha por la independencia de México continuó en la llamada tercera etapa, que abarca desde 1816 hasta 1819. Tras la muerte de Morelos, inició la decadencia de la lucha armada. Ya no había coordinación entre los jefes de insurgentes, quienes además carecían de los conocimientos militares básicos. La guerra de independencia se convirtió en una guerra de guerrillas, es decir, los ejércitos insurgentes se fragmentaron en pequeños grupos que atacaban al ejército realista en forma esporádica, causándole daños y retirándose rápidamente. En esta etapa, los principales fueron Francisco Javier Mina, que era un liberal español, convencido por Fray Servando Teresa de Mier, que luchó por la independencia de México. Fue capturado por los españoles y fusilado en 1817. José Antonio Torres, el Amo Torres, y Pedro Moreno operaron en Guanajuato. Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria combatieron a los realistas en Puebla. Vicente Guerrero combatió en la Sierra Madre del Sur, pero después de las derrotas en Valladolid y Purarán, se comisionó por Morelos para mantener la revolución en el sur. En 1818 fue nombrado general en jefe del ejército del sur. Hacia 1819 había muerto más de 1 millón de personas en la Nueva España por la guerra. Las minas y las haciendas redujeron su producción a una tercera parte de los niveles que tenía antes de 1810. El gobierno español envió a uno de sus mejores generales para acabar con la rebelión en el sur. Este general era Agustín de Iturbide. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general empezaban a ver perdida la rebelión. Fernando VII mandó a Riego y Quiroga a su primera lucha de la Nueva España. Los conspiradores de la Profesa resolvieron entonces proclamar la independencia, llamando al poder a un príncipe español. Iturbide decidió mandarle una carta a Guerrero en la que ofrece buenas condiciones, entre las que se reconocía su grado, su ejército y sus tierras, y en el caso de no llegar a un acuerdo sería él mismo quien intervendría para lograr la independencia. Iturbide deseaba la independencia y buscó la forma de entrevistarse con Guerrero. El 10 de febrero de 1811, en Acatempan, se llegó a un acuerdo en el cual Guerrero quedaba a las órdenes de Iturbide, suceso conocido como el Abrazo de Acatempan. Después siguió la proclamación del Plan de Iguala, pero se quería que el gobernante gobernara en forma liberal e independiente. Por último, se estableció que la única religión sería la católica. Estas fueron las famosas 3 garantías: unión rojo, independencia verde y religión blanco. Con tales principios, Iturbide reunió a sus tropas el 1 de marzo de 1821 y juró ante ellos cumplir los postulados de las 3 garantías. Al ejército resultante se le llamó trigarante o de las 3 garantías.